Dios por todas las obras y todas las maravillas que ha hecho en mi vida y en la vida de mis hijos, especialmente en la vida de mi hijo, que también no creía en el Evangelio, y ya es un evangelista, bautizada, y ya está también liderando en su grupo que tiene. También le doy gracias a Dios porque yo vi tantas cosas como difíciles, que mi hija quería estudiar en una universidad, quería estudiar en la normal y no podía. Y tanto pedirle al Señor, ese día vine aquí un ayuno, yo le comenté a una líder, a Ingrid, le dije, Ingrid, mi hija va a hacer un examen a la universidad, y tú sabes que ella varias veces ha ido a escena y no ha tenido la oportunidad, siempre ganaba el examen y después con la entrevista la perdía. Y ese día cuando estábamos en el ayuno yo le lloré y le aclamé bastante al Señor. Cuando se terminó el ayuno y le dijo, claro, tu hija va a quedar en la universidad también. Y le doy las gracias a Dios porque dentro de las 400 y pico que hicieron el examen, sobresalió ella con un puntaje bien alto. Y ahora me dijeron de que de pronto le van a dar un subsidio para los transportes. Y todas las maravillas que ha hecho el Señor en mi vida y en la vida de mis hijos, que no sé tantos testimonios que tengo que no alcanzo a darlo, pero le doy gracias a Dios, al campamento de Dios. Pertenezco al liderazgo del campamento de Dios. Le doy gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho en mi vida. Gracias le doy a Dios porque con Él siempre he ido de victoria en victoria. Y le doy gracias, infinitas gracias a Dios por las maravillas que hizo en la vida de mi hermano Giovanni, porque él antes era un hombre que rechazaba mucho a su hija por consecuencia de que su esposa no quería vivir con él. Y entonces, como por hacerle daño a ella, rechazaba a la hija, no quería saber nada de la niña, odiaba a la niña. Y yo en mi mente y en mi corazón no cabía. Yo decía, hombre, que tanto quería a su hija, ¿por qué ahora la odia tanto? Que no puede hablarle de su hija, porque si uno habla de su hija, pareciera que la agarra del peor enemigo. Yo decía, ¿por qué, Señor, pasan estas cosas? Y yo oraba mucho a Dios le oraba, yo oraba rodillas por eso y le decía, Señor, y estaba confiada en que Dios iba a hacer ahora tan maravillosa en él. Y le doy gracias a Dios, porque hubo una mañana, como a las 5 de la mañana yo me levanté y yo sentía la voz de Dios, que Dios me decía, háblale a tu hermano, háblale a tu hermano, que es el tiempo, lo que yo lo hice en él, lo que tanto me pedías, ya yo lo hice en él, lo único que tienes tú es que hablarle, háblale a él y dile a él que tome a su hija, que abrace a su hija, que busque a su hija. Y empecé yo esa mañana, temprano yo voy aquí a empezar a decirle a él y hablarle de su hija, que si él quería ver a su hija, que si él quería conocer a su hija, que si él quería nuevamente volver a abrazar a su hija, tenerle en sus brazos, decirle cuánto la quería. Y él empezó a llorar, y yo solamente empezaba a darme cuenta de Dios, de todas las maravillas que Dios podía hacer en ella, en la vida de su hija, de que ese era un regalo hermoso que Dios le había dado. Era su única hija la que él tiene ahora en estos momentos. Él tenía que abrazarla y buscarla, porque solamente ella era la que iba a darle a él esa motivación para seguir adelante. Y ahora yo estoy agradecida a Dios y gracias a Dios, porque Dios hizo esa obra hermosa en él. Dios hizo esa obra maravillosa en la vida de mi sobrina y en la vida de mi hermano. Estoy agradecida y no tengo cómo pagarle a Dios todo lo que ha hecho en mi familia y en mi hogar, también en la vida de mi madre, en la vida de mi padre. No, le doy muchas gracias al campamento de Dios. Gracias porque con campamento de Dios siempre me ha llevado de victoria en victoria, y porque con campamento de Dios he sabido lo que es conocer a un Dios verdadero, porque aquí en este lugar, todos los que nos reunimos aquí en este lugar solamente es a glorificar y a exaltar el nombre de Dios. Gracias le doy a mis pastores, gracias al liderazgo del campamento de Dios por su apoyo. Quiero decirle a él que me muy agradecido porque aquí campamento de Dios ha tenido dándonos clases de Dios para conocerlo más, y estoy agradecida porque nuestros compañeros de Dios han venido aquí conmigo, que han apoyado mi campamento de Dios. Le doy gracias por ser yo y a la señora de Dios, porque nos ayuda guiando. Estoy muy contenta de asistir a campamento de Dios, porque hace 2 años me había detectado que tenía un tumor en el colon, y por medio de las células que sufrí anteriormente, yendo a leer, tenían hecho muchas oraciones,
y por medio de todas las oraciones me congrego aquí en Campamento de Dios, y por medio de esta congregación, pues el Señor me dio esa sanidad. Me siento contenta, feliz, porque prácticamente me veía que me estaba acabando. Y gracias al Señor, hoy tengo vida y vida en abundancia. Cuando yo tenía 4 meses de embarazo, el médico me detectó síntomas de preclasia, me dijo que mi vida, la vida de mi hijo, estaba en peligro. Y yo asisto al campamento de Dios, y ese día, el día del servicio, el pastor me oró y me declaró sana. Yo doy la palabra de Dios, y para la honra y gloria de Dios me han hecho otras ecografías y mi hija y estamos bien.